Ciertamente, cuando uno osa en sumergirse en las tempestuosas aguas de la literatura en cualquiera de sus facetas, y ya no hablo únicamente del terror y de la fantasía, no me cabe la menor duda de que, tarde o temprano, terminaremos topándonos con personajes excéntricos, que incluso con la moralidad y los prejuicios de la sociedad de hoy, tales personas no serían sino repudiadas, odiadas e inclusive quizás hasta difamadas, y tal vez algunos con justa razón. Y eso es lo que posiblemente le pasaría al genio del que en esta ocasión les platicaré, si viviera, pues por donde se le vea, Hans Heinz Ewers fue un intelectual de primera pese al pasado nazi del que por mucho tiempo hizo gala. Estamos en tela de un poeta, de un actor, de un filósofo y por supuesto de un excelente narrador. Recordamos pues que muchos de los miembros de tal organismo no estaban adscritos a él por mero gusto, dado que varios lo hicieron por conveniencia o simplemente para salvar su pellejo. Así pues, basta y sobra decir que si nos obsesionamos con las preferencias políticas de este gran escritor, de las que más tarde desertaría por muy diversos motivos, mismos que se detallan en la absorta biografía que contiene el libro en cuestión, creo yo que estaríamos propiciando a llevar a cabo un lamentable desperdicio, ya que como bien lo dice, de nueva cuenta, la introducción biografía de este tomo, junto a Gustav Meyrink y Franz Kafka, Ewers marcaría un antes y un después en lo que a textos escritos en alemán se refiere. Y yo abogo de manera sincera por este diálogo, pues luego de leer un poco el romanticismo alemán de la época de Hoffmann y otros tantos, que por cierto, Valdemar también tiene un volumen de esto en la colección gótica, el toparme con esta suerte de lo que algunos se atreven a denominar como romanticismo negro tardío o la revolución del romanticismo negro ha sido hartamente gratificante. Por ende, les comento que La Araña y otros cuentos macabros y siniestros es un tomo de la editorial Valdemar, concebido muy cariñosamente para su elegante colección gótica, siendo el número 95 de la serie. Mi edición corresponde a la primera del año 2014 y a la primera que se imprime como tal, cuya portada, siendo una de mis favoritas, y que por supuesto trata de evocar el relato principal, lleva por título Araña Sonriente, y fue concebida por Odilon Riddle, con un total de 430 páginas, sí, yo cuento incluso las que no tienen texto. El grosor del libro oscila en la media, es decir, que podemos transportarlo cómodamente en caso de que quisiéramos sacarlo de casa, cosa que no recomiendo. Con un total de 19 relatos, la mayoría de ellos cortos, la literatura de Ewers podría igualarse a un vals sangriento y grotesco, ya que al poseer una prosa magnífica en la que mezcla con maestría ciertos elementos escatológicos, seremos testigos de unos textos fuertes que no resultan para nada chocantes. Por ejemplo, en La Araña, un estudiante intrigado por un inusual acontecimiento en el que 3 inquilinos de un hotel han sido presas de actos de suicidio, decide llegar al fondo de la cuestión al alquilar él mismo la habitación que ha servido como escenario para la desgracia. Ahí, divisa una damisela en el extremo opuesto de la calle y en otro edificio, que tras rememorar ciertas características propias de Aracne, deduce que nada provechoso puede salir del asunto. Un texto macabro en todos los sentidos, el favorito de Lovecraft, y que integra a la receta algunas dosis de sentimientos humanos, lo que lo vuelve bastante empático. Al final de John Hamilton Livlin nos cuenta una historia con rasgos que rozan con lo necrofílico. No esperen encontrar un cuento desagradable. A decir verdad, es algo más parecido a La cabellera de Maupassant, dado que entre líneas se nos hará conocer la historia de un artista en el Museo Británico que luego de descubrir en su almacén una mujer de la época glacial congelada y resguardada bajo un ambiente controlado, se enamorará de ella tras entrar en un estado de locura y obsesión que no terminará para nada bien. Tomando como inspiración el mito del judío errante, en El judío muerto, Ewers nos narrará una historia cuyo protagonista, de manera bastante obvia, es una de las tantas gentes de la tribu escogida de Israel, el cual toma como punto de partida un incidente de lo más penoso.
Quizás por el título de la narración estén pensando que de una forma u otra saldrá a relucir la naturaleza malévola y antisemita de este escritor, dadas nuevamente sus preferencias políticas. Siendo franco, o no sé si mi lectura de comprensión sea verdaderamente un asco, o que yo no vea moros con tranchetes a diestro y siniestro, pero en lo que a mí respecta, tenemos un cuento de terror fantástico de calidad aceptable. La Mamaloy es tal vez el cuento más brutal e inquietante de todo el libro, y si le damos una clasificación más moderna, posiblemente sea el más gore de todos. Un gore bien estructurado que veo que le hace falta a algunos escritores splatterpunk ya consagrados, y con esto tal vez me gane muchos enemigos, y pues que también le hace falta a los escritores de la Weird Means o a las películas palomeras del género que inundan las plataformas de streaming. Y es que su protagonista no es sino un alemán racista y con tendencias a la pedofilia, buen punto de partida, que hace una visita a las remotas tierras de Haití, donde se enamorará de la sacerdotisa de una de las tribus de la región, y que a consecuencia de ello se mirará envuelto en una orgía sanguinolenta donde la bestialidad y brutalidad humana y bestialidad humana, es decir, como elemento estético literario, es manejada con maestría y elegancia. Y la salsa de tomate es otro de esos grandes inolvidables del tomo en el que se nos relatará la historia de un peculiar sacerdote cuya afición por los espectáculos cargados de brutalidad como peleas entre animales y entre personas lo llevará a él y a su acompañante hasta los confines de las grutas de Granada para ser testigos de una pelea a sangre fría entre dos luchadores. Y por último, me atreveré a recomendar Las manos más bellas del mundo, el segundo cuento más impactante que nos narrará la historia de cómo un hombre conoce a una bella mujer con las más perfectas manos de todo el planeta. El acontecimiento terminará en desgracia, como era de esperarse, haciendo nuevamente que empaticemos del todo con el narrador, y que si han visto la película mexicana del espejo de la bruja, la parte final de este cuento les hará recordar lo más escalofriante de dicho filme. En definitiva, La araña y otros cuentos macabros y siniestros es un libro que recomiendo en su totalidad. Espero en este año poderme leer Mandrágora y Vampiro. De hecho, todavía no compro este último. La buena impresión que estas narraciones me dejaron me hacen desear leer más a Evers para poder comprender mejor su enfoque literario y ante todo las ideas que nos intentaba transmitir. Y bien amigos, este ha sido el resumen, hoy nada más yo, la reseña de esta semana y pues si se fijaron seguí las recomendaciones de las votaciones que ustedes me hicieron en la publicación que hice hace algunos días. Y obviamente respetándolos a ustedes y a sus votos, próximamente estaremos trayendo, si las condiciones son propicias y dependiendo del trabajo que tenga, dado la paranoia extrema que inundó a México con esto del coronavirus, pues estaré trayéndoles tal vez más pronto, tal vez igual la próxima semana, el próximo domingo, la reseña de John Silence, investigador del oculto, del fabulosísimo Algernon Blackwood. También siguiendo con ese orden, pues estaremos trayendo después Milmoth el Errabundo. Y más que reseña, tal vez me estaría dando ganas de hacer un poco diferente a esto y comenzar una sección nueva dentro de la cueva precisamente, que se hace llamar Cómo leer a determinado libro o determinado autor y no morir en el intento, porque bueno, Milmoth es un excelente libro, sí, tiene bastantes fallos, pero creo que esos fallos no deberían, ¿cómo decirlo? Pues limitarnos a disfrutar de un libro que yo considero muy bueno. He visto otras reseñas, inclusive de otros youtubers, inclusive de un youtuber que, de los pocos que yo veo con contenido relacionado a libros, que es Otis Lee, o Otis Lee, no sé cómo se pronuncia su canal. Me gusta mucho su canal, hizo una vez la reseña de Milmoth. Siento que le faltó, siento que no le hizo justicia, pero también dijo cosas muy ciertas y que incluso la versión de Valdemar te resalta que tiene bastantes errores narrativos. Pero bueno, quizás yo me esté obligando a que me guste este libro, pero es que pues, la verdad pues hay que reconocerlo, ¿no? O sea, si te hacemos una estadística, el 80%, 85% es bueno, 15% es malo, tiene sus fallos, así que tiene más cosas buenas que malas, entonces
creo que estaría bien hacer esta sección de cómo leer determinado libro y no morir en el intento. Entonces el primero que quisiera hacer esto sería con Melmoth, la verdad. Luego pues, cómo leer, no sé, manuscrito encontrado en Zaragoza y no morir en el intento. Cómo leer a Los Misterios de Udolfo, siguiendo pues ahí sus recomendaciones de las votaciones. Cómo leer a Los Misterios de Udolfo y no morir en el intento, porque sí es una lectura muy pesada que en ocasiones quisieras abandonarla. Entonces, pero bueno, yo como sigo la literatura gótica, pues tal vez me esfuerzo a que me guste, sabiendo que a lo mejor es un mal texto, pero pues al final de cuentas pues lo termino. Y me estoy contradiciendo en una cosa que dije hace mucho tiempo. Y sobre todo, el más importante, quizás un video que muchos de ustedes tal vez esperen: cómo leer a Lord Dunsany y no morir en el intento. En serio, tal vez sí haga esta sección, porque hay muchos libros que sí están buenos, tienen muchos fallos, pero esos pequeñísimos fallos pues hacen que no se lean como se debería, o que se olviden, ¿no? Entonces pues no sé qué piensan ustedes, si esta sección de cómo leer determinado autor y no morir en el intento creen que funcione, y posteriormente tal vez, y solo tal vez, hago un especial de cómo leer literatura gótica en general y no morir en el intento. Sí, tal vez, es solo una posibilidad. ¿Sale? Y pues después estaremos haciendo el del Ángel Triste, que he hablado maravillas de ese libro y que no lo he hecho por cuestiones de acá. ¿Sí? Entonces pues estaremos haciendo todo eso, y les estaré trayendo después análisis o propuestas de libros aún más interesantes, como por ejemplo Las aventuras de Caleb Williams o Las cosas como son, y otros textos más. ¿De acuerdo? Entonces creo que eso sería todo, amigos. Lávense las manos, nos vemos y hasta la próxima. Oh, demonios, qué estupidez dije.